una lectura, Santiago capítulo 4, verso 1. Gloria a Dios. Estemos orando también por nuestros pastores. Han tomado unos días, amén, para descansar y visitar familia. Gloria a Dios, estarán visitando, amén, la mamá del hermano Juan, también al hermano John en Jacksonville y otros amigos en camino. Gloria a Dios, pedimos que ellos lo pasen bien, amén, que Dios los proteja en camino, en los viáticos. Gloria a Dios, y los regresen también sanos y salvos pronto, amén. Gloria a Dios. Dice la palabra Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amén, gloria a Dios. Quiero traerles, hermanos, un tema acerca de la familia. Nuevamente hemos tomado algunos miércoles para hablar de la familia y quiero seguir, amén, continuar con otra enseñanza para fortalecer y bendecir a nuestras familias, gloria a Dios. Y quiero hablarles acerca de este tema, restaurando relaciones familiares, amén, restaurando las relaciones familiares, gloria a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir una oración para nuestros pastores, que ellos estén bien y que descansen, gloria a Dios, que Dios los proteja en sus viáticos. Oremos. Gracias te damos, poderoso Dios, en esta hora. Gracias por esta tu palabra. Ministra, Señor, esta iglesia en el nombre de Jesús. Esté con nuestros pastores, Dios, protégenos, guárdenos en camino, que descansen, poderoso Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios, por este momento. Estamos pendientes, Dios, y atentos a escuchar tu voz. Gracias, poderoso Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar sus lugares. Vemos aquí unas palabras mayores, como decimos. Amén. Pleitos, guerras, gloria a Dios, combate. Amén. ¿Dónde está ocurriendo todo esto? Amén. No es una guerra civil en un país tal. Amén. No está en un bar en la madrugada donde hay unos borrachos peleando. Amén. Gloria a Dios. No son dos maleantes por ahí peleando territorio. Amén. O robándose el uno al otro. ¿Dónde está ocurriendo estos combates y guerras y pleitos y riñas? Amén. En la iglesia del Señor Jesús. Amén. Tal vez en nuestros hogares. Amén. Entre hermanos, entre familiares. Hermano con hermano, hermana con hermano, esposo con esposa, hermano en Cristo con otro hermano en Cristo. Amén. Y lastimosamente el apóstol, el pastor, amén, Santiago, pastor en Jerusalén, pastoreó una de las iglesias más grandes, amén. Ahí nació la iglesia, ahí se fortaleció y de ahí también hubo la expansión de la iglesia de la ciudad de Jerusalén. Y aquí está Santiago viendo lo que está pasando entre hermanos, amén, gloria a Dios. Y él comienza a tocar el tema, amén, para lograr a través de esta enseñanza una restauración, amén, entre los hermanos y cómo ellos se llevaban, amén, su trato entre sí. Hay pocas cosas que afectan más nuestra alegría, son tan emocionalmente exigentes o distraen tanto mentalmente como el conflicto, amén, el conflicto con otra persona. No hay nada que estorba más o nos molesta más o nos roba más la paz de no estar bien con alguien, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Eso molesta, amén, roba nuestra paz.
provoca muchas emociones, muchos sentimientos en nosotros negativos cuando hay un cruce, amén, con otra persona y hay un conflicto. Hay pocas cosas que causen tantos estragos y destrucción en las vidas, amén, en las relaciones, las amistades, entre las familias, amén, como el conflicto, gloria a Dios. Y la verdad es, muchos de estos conflictos se pueden resolver. Tienen solución, tienen remedio. Amén. Sí podemos resolverlos, pero lastimosamente estamos viviendo, hermanos, en una prisión, gloria a Dios, de la carne, gloria a Dios, de una naturaleza caída, pecaminosa, que lucha contra la santidad, lucha contra la justicia. Amén. Esta carne lucha contra, amén, la verdad de la palabra de Dios, los principios de Dios, y ahí siempre existe ese conflicto también entre nosotros y lo que Dios desea para nuestras vidas. Amén. Sus principios y sus verdades. Por supuesto que no se puede evitar todos los conflictos. Amén. Hay un conflicto, podemos decir, justo. Amén. Hay un conflicto santo, podemos decir, porque algunos desacuerdos se basan en cuestiones de fundamentales o tan fundamentales para la verdad, o un principio, la rectitud, la justicia. Amén. Conservar tus principios, ser fiel a tus principios, a un criterio tal vez como cristiano, uno lucha y defiende esa postura y está bien, es una convicción de conciencia, exige que uno mantiene su posición, gloria a Dios, como cristiano, gloria a Dios, y eso está bien, pero en ese caso a veces hay rechazo, amén, hay rechazo, las personas rechazan la justicia, amén, burlan, mofen de la justicia, mofen de una persona que se plantea a decir, no, esto es lo que creo y no me muevo. Amén. Y eso sí causa conflicto, pero no estamos hablando de aquellos conflictos. Amén. Nos impacta la observación de Santiago cuando él pregunta de dónde vienen las guerras y conflictos entre vosotros. Vienen, dijo, de pasiones. Amén. Y vemos que esta es una pasión negativa. Amén. No una pasión sana, una pasión negativa, malsana. Amén. Pecaminosa, gloria a Dios, es volver a actuar y comportarse como el hombre viejo. Amén. La vieja naturaleza pecaminosa se apodera de nosotros y provocan combates. Amén. Provocan guerras. Dios sabe que es necesario que alguien nos diga esto. Amén. Gloria a Dios. Por eso lo ungió a Santiago para escribir esto a la iglesia, aunque ya lo sepamos. ¿Esto es algo nuevo para alguien aquí hoy? ¿Esta verdad? Amén, ¿verdad? No es nada nuevo. Ya sabemos quiénes somos. Amén. Y cómo nos comportamos. A menudo lo admitimos en la privacidad de nuestros propios pensamientos. Ahí estamos reflexionando, meditando y wow, dije eso, amén, hice aquello, me comporté así, amén. Ya sabemos, ya tenemos que repasar, ¿no?, nuestras acciones a veces y admitimos eso. Simplemente es muy difícil admitirlo ante otra persona, amén, o admitirlo ante la persona con quien tenemos el conflicto. Gloria a Dios. Ahí está la traba. Poder volver a la persona o en el momento admitir, confesar, amén, resolver el conflicto donde se debe. ¿Cuántas veces después de un conflicto estando solos hemos sentido culpables por la manera pecaminosa de haber hablado o tratado a alguien? Amén, gloria a Dios. Sentimos remordimiento, culpa, amén, pesamos lo que pasó, pero no lo arreglamos. ¿Cuántas veces hemos hasta fantaseado con las amables y amorosas cosas que desearíamos decir a la persona? Amén. Hasta estamos pensando, si pudiera o quisiera
decir esto y lo otro. Amén. Hasta hemos ensayado el perdón y la reconciliación. Amén. Queriendo, pensando cómo acercarnos, cómo entrar con la persona. Ya hemos sentido que quisiéramos decirles, pero no lo hacemos. Amén. ¿Cuántas veces y cuando se trata de decirle la verdad a la persona? Amén. De repente vemos que es muy difícil reconocer que nuestro pecado. Amén. Nuestro error. Comenzamos a modificar y editar nuestra disculpa. Amén. Porque en esa disculpa o en ese momento tendríamos que también confesar. También llevar algo del peso, amén, de lo que ocurrió. A veces incluso resucitamos el conflicto en lugar de resolverlo. Amén. Comenzamos a tocar el tema y sentimos tal vez ese enojo, amén, o esa vergüenza o el orgullo, y en vez de resolver, inicia nuevamente el conflicto. Amén. Y comenzamos a pelear nuevamente. Estoy hablando, hermanos, de cómo somos. Amén. Así somos. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué hacemos esto? Porque la resolución de conflictos es difícil. Amén. No es fácil restaurar, amén, una relación cuando haya sido afectada. Amén. Cuando hay de por medio, tal vez no semanas o meses, pero años de conflicto. Amén. Un arrastre de cosas que ha pasado en nuestras vidas y tenemos que ir uno por uno. Hay un proceso, hay una manera, y vamos a aprender de la palabra de Dios cómo restaurar las relaciones entre las personas. Gloria a Dios. ¿Por qué no podemos ser transparentes? Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Por qué es difícil para nosotros ser transparentes? Amén. Ya sabemos la respuesta. Como le dije, no le estoy enseñando muchas cosas hoy. Amén. Ya sabemos lo que les voy a hablar. Pero a veces toca vivirlo. Amén. Había un hermano que venía tarde al culto. Entonces venía apurado, salió de su carro y venía corriendo. Y en eso salió una hermana de la iglesia y dijo, oh, ya terminó el culto. Dijo, sí, ya terminó el culto. Y nosotros cantamos, escuchemos la prédica y fue un culto muy lindo. Es que llegaste muy tarde. Pero ella le dijo, pero sí, el pastor predicó un mensaje muy lindo, pero ahora toca vivirlo. Gloria a Dios, ahora toca vivirlo. Entonces ella le estaba diciendo todavía, le hace falta algo. Amén, gloria a Dios. El culto terminó, pero toca vivir, amén, lo que Dios nos enseñó, lo que Dios nos habló. ¿Cuál es la respuesta entonces a esto? Es el orgullo feo y egoísta. Es el orgullo. Amén. Nosotros somos orgullosos. No queremos estar en un lugar vulnerable. No queremos perder todo el poder para negociar. Amén. Gloria a Dios. Cuando uno está peleando, uno comienza a negociar. Gloria a Dios. Argumentar. Amén. A señalar quién tiene más culpa, quién hizo qué y hasta qué grado, a qué nivel. Gloria a Dios. Es una negociación en ese momento. ¿Quién es peor que el otro? Gloria a Dios. ¿Quién tiene más culpa? ¿Quién tiene más responsabilidad en el asunto? Entonces, si uno es transparente, amén, y confiesa, entonces uno pierde ese poder de negociar. Amén. Gloria a Dios. Porque ya uno es vulnerable. Uno está expuesto, amén, emocionalmente a la persona. Entonces preferimos dejar que nuestras pasiones, como dijo Santiago, amén, provocar la guerra antes de renunciar el orgullo. Gloria a Dios. Amén. Preferimos aferrarnos a ese orgullo, incluso si eso significa que nuestras familias o amistades, iglesias sufran el daño. Amén. Gloria a Dios.
de nuestras acciones, amén, de nuestra actitud, gloria a Dios. No resolvemos, amén, porque pensamos a conservar, amén, nuestra imagen, amén, esta fachada, gloria a Dios, de santo, amén, del que no se equivoca, amén, el que no tiene culpa. Todo está bien cuando no es la verdad. Amén. Es que no estamos siendo transparentes, gloria a Dios. Pero no estamos engañando a nadie. Amén, gloria a Dios. Eso sí es otra gran verdad. Yo le dije que no le iba a enseñar nada. Ya les advertí, gloria, todos estos saben. Amén. No engañamos a nadie, hermanos. Amén. Eso sí sabemos. Eso sí requiere mucha humildad. Amén, aceptar eso. ¿Usted cree que tu esposo no te conoce? Amén. A veces digo de broma a la hermana Sofía, yo digo, es que tú no me conoces. Ya llevamos, wow, 27 años. Este año son 28. Juntos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, yo creo que ella me conoce. Creo. Ella me conoce. La conozco a ella también. Gloria a Dios. Pero no me puedo engañar. Amén. No la voy a engañar a ella. Gloria a Dios. En no ser transparente. En no resolver el conflicto. En no restaurar algo entre nosotros. Amén. Ella sabe quién soy yo. Amén. Entonces, nosotros nos engañamos a nosotros mismos solamente cuando no hay transparencia. Entonces, Santiago aquí quiere que tomemos esto muy en serio. Por eso él no anda con rodeos a llamarnos a cuentas. Él llama a estas pasiones, escuchen primero, que combaten, amén, amistad con el mundo. Uno. Dice, esas pasiones que provocan las guerras, amén, entre ustedes, él dice, ustedes son amigos del mundo. Amén. Tienen una amistad muy estrecha con el mundo, gloria a Dios. Ya las costumbres, las actitudes, los comportamientos, la manera de ser, somos más como el mundo que como hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que está diciendo. Amén. La manera de ser, la manera de responder, la manera de reaccionar es más como lo que vemos y lastimosamente vivimos todos los días en el mundo. Es cierto, estamos rodeados, hermano, de otro sistema. Amén. Tenemos que tratar y llevarnos con personas tal vez que no tienen buenos principios. Ellos sí son dirigidos por sus pasiones pecaminosas. Amén. No han tenido la bendición de ser restaurados espiritualmente, y tal vez ese roce con el mundo y todos los días, tal vez la mayoría de nuestro tiempo tratando con personas así. Él dijo, es obvio que ustedes están trayendo esa misma práctica o esos mismos principios o manera de ser del mundo nuevamente. Amén. Amistad con el mundo. Y dos, dice que es adulterio espiritual. Amén. Él pega fuerte aquí. Pega duro, gloria a Dios. Y dice, son dos cosas. Amén. Si uno no puede restaurar, amén, y resolver un conflicto y comportarse como un cristiano, es porque eres amigo del mundo y eres infiel a Dios. Infiel a Dios. Amén. Gloria al Señor. Él advierte que al dar cabida a estas pasiones nos pone en enemistad con Dios. Gloria al Señor. A tener un conflicto con otro, a tener estos, podemos decir, esta manera de llevarse y tratarse con los demás de una forma pecaminosa. Él dice, tampoco estás bien con Dios. Amén. No goces de una buena relación con Dios. Amén. Estás mal con Dios. Cuando permitimos gobernar nuestro comportamiento, actuamos, él dijo, como enemigos de Dios. Gloria al Señor. Y muchas veces aún en ese momento de
de defenderme o defender mis actitudes o defender mi comportamiento incorrecto, equivocado, a veces me apoyo con Dios. Amén. A veces yo digo, no, es que yo estoy bien. Amén. Yo soy así, aunque estoy mintiendo. Amén, gloria a Dios. Pero no es cierto. Gloria a Dios. Soy enemigo de Dios también en ese momento. Gloria a Dios. La parábola de Jesús acerca del siervo que no perdona. Amén. Es lo que Jesús usó, amén, el ejemplo que usó para ilustrar, gloria a Dios, nuestra manera de tratar a los demás. Él dijo, este señor, amén, exigió de otro que pagara lo último, el último centavo. Amén. Y era una cantidad mínima. Entonces el otro dijo, te perdonaron, amén, de una suma cuantiosa, de una gran cantidad de dinero, te perdonaron de eso. ¿Cómo vas a exigir de otro que te pague, amén, gloria a Dios, cuando tú has sido perdonado? Y esa es la actitud, esa es la manera que tenemos que tratar a los demás. A veces estamos exigiendo de otros, amén, cierto comportamiento o que nos traten de cierta forma cuando, amén, gloria a Dios, nosotros no somos mejor que ellos. El único camino hacia la paz, ¿cómo podemos lograr la paz? No podemos negociar o llegar a compromisos con el orgullo. Tenemos que matar el orgullo. Amén. El orgullo tiene que morir. Amén. El orgulloso no se somete a Dios tampoco. Amén. El orgulloso no se somete a Dios. El orgulloso no está bien con Dios. Amén. El orgulloso no se somete a los principios de Dios. Amén. Esta es la batalla probablemente más difícil del cristiano. El orgullo. Cuando Dios habló del orgullo y estaba ministrando a través de las palabras de Job, él habló del orgullo como el leviatán. Amén. Leviatán, como él lo describe, es el pez más grande que haya existido. Amén. Gloria a Dios. El megalodón, amén, que es como el tiburón más grande que haya existido. Han encontrado algunos huesos, algunos dientes. Yo puedo pararme, amén, en la boca de ese tiburón. Gloria a Dios. Amén. Está así de alto, grande, más largo que esta iglesia. Entonces supongamos que este era el pez o el tiburón del que hablaba a Dios en ese momento. El orgullo es como ese leviatán, ese pez grande, enorme. Nadie lo maneja, nadie lo caza, nadie lo saca del agua. Dijo, una lanza no penetra las escamas, amén, o la piel de ese tiburón. Un ejemplo que dio. Entonces él desarrolla esto y hablando de orgullo, amén, y decir que es algo tan grande, tan enorme, tan poderoso, tan feroz que nadie lo maneja, nadie lo domina. Solamente cuando uno se somete a Dios, si está en la presencia de Dios, si está sometido a Él y a su palabra, puede ser humilde. Solamente bajo el poder, la mano poderosa de Dios, amén, bajo la influencia del Espíritu Santo puede uno realmente ser, amén, libre o ser liberado de la arrogancia y del orgullo. El orgulloso no goza de una buena relación con Dios, es enemigo de Dios. Amén, es enemigo de Dios. El Señor, yo sé que el tema no es el orgullo, pero hay que tocarlo. Amén, en todo esto. El consejo de esta vocecita hablando de orgullo parece servir en el momento o lo usamos para protegernos, preservarnos y defendernos, que a menudo nos cegamos al hecho de que está destruyéndonos a nosotros y a los demás. Amén. Pero esa vocecita nos insta, amén, a defendernos. Gloria a Dios.
a velar por nuestra integridad, por nuestra imagen, amén, nuestra reputación, gloria a Dios, y peleamos y defendemos a esto en base a lo que el orgullo nos dice. Amén. Se eleva con gran indignación como el fiscal que acusa cuando el orgullo de los demás nos perjudica, pero minimiza, excusa y justifica y desvía la culpa nuestra y de nuestro comportamiento a la otra persona. Amén. Nos ciega a nuestro error, nos ciega, amén, a nuestro comportamiento, nos ciega a nuestra actitud, pero sí vemos claramente el error del otro. Amén. Gloria a Dios. Tenemos visión 2020 cuando vemos qué está pasando con ellos y cómo nos han tratado, pero el orgullo me ciega. Yo no veo, yo me veo como un angelito en ese momento. Amén. Un santo. Gloria a Dios. Un justo. Y hasta puedo hacerme llorar pensando en qué tan bueno soy yo en ese momento. ¿Ve cómo es? Tan fácil es. Uno dijo, hay que ser parte actor también para predicar. Gloria a Dios. Hay un poco de actuación, amén, un poco de teatro también, gloria a Dios. Pero así hace el orgullo. Amén. En ese momento uno ve a uno como el santo. Amén. Como es la víctima. Gloria a Dios. Pero no ve su parte en lo que está pasando. Amén. Ahora, podemos ser engañados fácilmente y creer que nuestro orgullo es lo que nos va a salvar. Amén. Nos va a sacar adelante. Nos va a proteger, nos defiende este orgullo cuando en realidad es nuestro Judas interno que nos traiciona con un beso. Gloria a Dios. Amén. Es nuestro Judas. Es la traición, amén, en nuestras vidas que nos está haciendo gran daño. Tenemos que hacer morir las obras de la carne, como dice la palabra. Tenemos que matar el orgullo. Amén. No se puede jugar con el orgullo. Amén. No es como una mascota que uno controla y pone cadena y lo lleva a andar. No, hay que matar el orgullo. Amén. La única forma de matar el orgullo es la humildad. Amén. ¿Quién nos enseñó acerca de la humildad? Jesucristo. Amén. Jesucristo vino en forma de siervo. Se despojó a sí mismo, dice la palabra de Dios. Dejó la gloria, dejó el puesto, dejó las alturas. Amén. Se vistió como hombre y se sometió. Amén. A todas las leyes, a todos los principios, a todas las verdades. Fue un hombre perfecto sometido a Dios. Amén. Fue un hombre humilde, sometido. Gloria a Dios. Y dice el apóstol Pablo que haya en vosotros que el mismo sentir que hubo en Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. El mismo sentir. No se aferró a la gloria que tenía. Amén. Ni siquiera habló de aquella gloria, de aquel lugar que él tenía en Dios. Nunca recibió adoración, nunca recibió alabanza. Cuando quisieron decirle, buen maestro, tú eres bueno. No, hay uno solo bueno y es Dios, dijo. Buen maestro, pero él sabía que venía para halagarte, venía ahí para como entrar, gloria a Dios, de una forma manipular. Buen maestro, no soy bueno, hay uno solo bueno y es Dios. Ni siquiera ese poquito de alabanza recibió. Amén. Pudo haberlo recibido como Dios quien era, pero nunca lo hizo. Nunca dijo yo soy Dios. Amén. Gloria al Señor. Siempre se portó como un hombre sometido a Dios, un hombre perfecto en toda su humildad. Amén. Tenemos que rechazar el consejo de nuestro orgullo y aceptar
amén, la enseñanza de nuestro Señor. Él dijo, humíllense. Los humildes finalmente serán exaltados, pero los orgullosos al final serán horriblemente humillados. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. También dijo Jesús, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Gloria a Dios. Es como cuando el papá pone la mano sobre sus hijos y ellos, amén, quitan, amén, la mano, gloria a Dios. Lo hemos sentido, ¿verdad, padres? Amén. Mi hijo, y así van, esquivan, evaden, huyen, miran, amén, con unos ojos, porque no quieren sentir la mano sobre, amén, su hombro, gloria a Dios, porque eso es señal de autoridad. Amén. Es señal de sumisión, gloria a Dios, de quedarse ahí. A veces el papá lo agarra y, mi hijo, quiero decirle algo, y no quieren sentir eso, quieren estar libres. Amén. Gloria a Dios. Pero eso, él dijo, para ser humilde hay que estar bajo la mano poderosa de Dios. Amén. Siempre sentir esa mano sobre ti. Gloria a Dios. Esa presión en tu vida, ese control, gloria a Dios, como si fuera la cadena, amén, al perro. Va aquí y hasta ahí llega, hasta donde le alcanza la cadena, amén. No puede ir más allá de eso. Así es la carne, hermanos, cuando está sometida a la mano poderosa de Dios. No se puede escapar de ese sentir, de esa presión, amén, de esa convicción en uno, de no ir más allá de lo que uno debe. Esto es difícil, matar el orgullo es difícil, requiere mucho valor y también mucha fe de Dios para poder vivir humilde y confiado en Dios. Amén. ¿Quién nos defenderá? ¿Quién velará por nosotros? ¿Quién hará justicia en nuestras vidas si no es Dios? Amén. Pero a veces llevamos, hermanos, una tensión, una preocupación de defendernos, de velar por nosotros mismos, de valer por nosotros mismos, y solo Dios puede, hermanos, velar por ti. Solo Dios puede abrir caminos. Solo Dios puede defenderte. Solamente Dios puede hacer justicia en tu vida. Sé humilde, sométese a Dios, siente la mano poderosa de Dios sobre tu vida y quédate ahí. Gloria a Dios. No es fácil. No es fácil. Amén. Gloria a Dios. Requiere mucho valor, mucha fe, como Jesús nos enseñó. Amén. Jesús quedó bajo la mano poderosa de Dios. Siempre hizo referencia a Dios. Es Dios quien hace la obra en mí. Digo, en nombre de Dios hago estas obras. Gloria a Dios. Enviado por Él. Él siempre refirió al poder de Dios y al señorío de Dios en su vida. La autoridad de Dios. Amén. Jesús nos enseñó cómo ser humilde. Amén. Y era perfecto. Gloria a Dios. Amén. Esto significa, hermanos, colocarnos en un lugar vulnerable, como mencioné, donde hay un riesgo de ser rechazado. Amén. A veces uno siente que nadie se aprovechará de mí, nadie me va a manipular, nadie me va a engañar. Gloria a Dios. Eso es lo que la carne, es lo que tememos. Amén. Gloria a Dios. Nadie saldrá con lo suyo. No. Amén. Yo soy más vivo que eso. Y así comenzamos, hermanos, ¿a qué? A sentir y adoptar y actuar como el mundo. En cuanto a nuestro trato con las personas, en nuestros negocios y también lastimosamente el uno con el otro aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Con nuestra familia. Amén. Estos espíritus, y quisiera ampliar un poco más esto, pero yo sé que identificaron, amén, lo que el Santiago nos está hablando con eso de adoptar y pensar como el mundo todavía, cuando nosotros estamos, amén, tratando el uno al otro. Gloria a Dios.
Es una posición débil tal vez. La carne te dice, el orgullo te dice, donde perderemos nuestra ventaja de negociar. Amén. En una pelea, en un conflicto, en un combate. Amén. Porque si uno no tiene esas, podemos decir, destrezas o el arte de pelear mundano, ¿con qué tú vas a pelear? ¿Dar la otra mejilla? Amén. Así vas a pelear. Si te piden llevar la carga una milla, va a 2. Amén. Así vamos. Entonces, ¿qué sucede? La carne comienza a hablarte. No, es ridículo eso. Amén. Así tú no puedes avanzar. Así tú no puedes ganar. Amén. Entonces nos pone en una posición débil donde tememos perder nuestro poder. En el humilde lugar donde somos obligados a admitir, amén, cuán necios somos o cuán egoístas somos. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que admitir en ese momento y revelar y abrirnos, amén, para poder cambiar, para poder, amén, ser sanados, gloria a Dios, y ser como Jesús, gloria a Dios. Debemos de confiar en Dios ante la posibilidad de que otros sí pueden usar nuestra confesión y humildad para tomar ventaja. Eso va a pasar. Amén. Cuando alguien que tiene el arte de pelear mundano y ve en ti la debilidad del justo y de ser cristiano, enseguida aprovecharán de eso. Amén. Gloria a Dios. Me han dicho después de a veces algunos conflictos con personas que no tenían escrúpulos. Estoy hablando hasta de cristianos. Decir, no, yo sé que Él lo que hará Él. Es como Daniel. Cuando hablaron de Daniel, ¿qué decían de Daniel? Nosotros lo conocemos. Póngale edicto, porque sabemos qué hará Daniel. Él va a seguir orando. Él va a abrir esa ventana y va a orar. Nadie lo va a cambiar. Amén. Ninguna presión, ningún edicto, Dios, ninguna amenaza lo va a cambiar. Y a veces dicen eso del que realmente es justo. Mira, haga esto y lo otro, aquello. Van armando y tramando, sabiendo dónde estaremos. Amén. Claro, eso va a pasar, hermanos. Y eso pasa, pero ¿quién tiene la palabra final? Ahí está nuestra fe. ¿Quién tuvo la palabra final con Daniel? Fue Dios. No fue el rey, no fue el edicto, no fueron quienes lo tiraron al foso de leones. No, fue Dios. Amén, fue Dios. Gloria al Señor. Tenemos que confiar en la promesa de Dios. Es más confiable que creer en su orgullo. Amén. Dice, Dios dará mayor gracia o mayor fuerza, mayor influencia. Significa la gracia, significa el poder de Dios, la influencia de Dios, la dirección de Dios en tu vida. Él dará que mayor gracia, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Mientras más humildes seamos, más gracia de Dios recibiremos. Más fuerza, más influencia, más dirección de Dios, más salvación de Dios. Más gracia sobre nuestras vidas para poder cambiar y ser transformado a su imagen. Más, mayor gracia, más, dice la palabra. Cuando nuestro pecado, amén, alimenta el conflicto, el orgullo nos impulsa a ocultar verdades. Detrás de este disfraz es una defensa engañosa y una ira manipuladora. Gloria a Dios. A veces es una ira, como dije, es un enojo o una indignación, podemos decir, santa, justa. Gloria a Dios. Nosotros nos comparemos a
a lo que hizo Jesús cuando volteó las mesas en el templo. Así andamos, volteando mesas y, gloria a Dios, poniendo en orden las cosas, arreglándolo bien, pero andamos, hermanos, a la manera del mundo. Eso fue Jesús. Gloria a Dios, yo no puedo hacer eso. Amén, yo no puedo hacer eso. Él sabe lo que estaba haciendo y Él lo hizo sometido a Dios. Amén. Pero a veces nosotros nos comportamos así. Una fachada de dignidad, amén, parece más valiosa que la gloria de Dios. Amén. Mi manera, gloria a Dios, mi razonamiento, mi fuerza es más valorizado en ese momento, o me siento más cómodo con ello que con la gloria de Dios. Amén. Rechazo la gloria de Dios, rechazo el Espíritu de Dios, rechazo la mano poderosa de Dios sobre mi vida en ese momento. Estoy en la carne. Amén. Me estoy comportando como el mundo. Gloria a Dios. Entonces, al preservar nuestra reputación, pensamos, parece más valioso que preservar nuestras relaciones. Amén. Porque lo que son afectadas son las relaciones. Amén. Con las personas. Eso es lo que sufre. Amén. Eso es lo que va a sufrir cuando nos comportemos así. Pero Dios nos exhorta a exponer humildemente nuestro pecado, porque su gloria, una relación restaurada, nos satisfará mucho más que una postura superficial y una falsa reputación. Amén. De preservar una imagen de quién soy yo cuando todo el mundo sabe que no es así. De todos modos, a lo que realmente más importa en mi vida. Amén. Hablando de mi esposa, mis hijos, mis hermanos en Cristo. Gloria a Dios, las personas con quienes tengo que tratar y llevarme bien. Ellos saben, tal vez me sobrellevan. Amén. Detrás de mi espalda también hablan. Gloria a Dios. Pero ¿quién está siendo engañado? Yo. Solamente yo. Amén. Una postura superficial, una reputación falsa. Amén. Cuando a través de la humildad restauramos la relación, la gracia de la reconciliación se cumpla. Amén. El poder de la reconciliación. ¿De dónde viene esta reconciliación? ¿Cuál es ese poder? Esta es la obra divina de salvación mediante la cruz. Esta es la reconciliación. Ahí comenzó la reconciliación. Amén. Ahí está el ejemplo de Dios, de cómo reconciliar, de cómo restaurar una relación. Él nos dio el ejemplo. Filipenses 2:14 dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Verso 15, aboliendo en su carne las enemistades. Amén. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Hasta qué extremo? Dice la palabra, él puso un ejemplo, amén, de qué hará Dios en nuestras vidas, de cómo Él preservará y velará y restaurará a nuestras vidas, nos va a proteger y nos va a salvar. ¿Qué ejemplo puso? Si Él no escatimó a su propio Hijo. ¿A qué extremo fue Dios para restaurar y reconciliarse con el hombre? Amén. Jesús dijo, bienaventurados los que procuren la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores no son solamente los mediadores entre dos partes en el conflicto, sino los mismos o aquellos que están en el conflicto. Por su humilde ejemplo de admitir el pecado y perdonar con mucha gracia a otros, demuestran cómo hacer la paz. La única forma en que se logra la verdadera paz es una verdadera restauración, una verdadera reconciliación. Mostrando gracia, mostrando paciencia, perdonando
confesando nuestras faltas, hermanos. Esta es la manera que Dios hizo las paces con nosotros espiritualmente. Oh, gloria a Dios. 8:51. ¿Alguien tiene un conflicto aquí en esta hora? No levante la mano. No. Con eso ya sabemos. Tenemos conflictos, ¿cierto? Tenemos la invitación de Jesucristo. Es una invitación abierta, es una invitación constante plasmada en las Escrituras de seguir su ejemplo de la reconciliación que Él hizo en la cruz con las otras personas. Amén. Para mostrar el poder redentor del Evangelio, para disminuir la atadura que el orgullo tiene sobre nosotros y para permitir que fluya más de su gracia hacia y a través de nosotros cuando mostramos humildad y sumisión al Espíritu Santo. Es una invitación, como dijo Santiago, a someternos a Dios, resistir al diablo. ¿Y cuál es la promesa? Él huirá de nosotros. Es la única manera. Gloria a Dios. Algunos hablan de la guerra espiritual. Amén. Ellos se fascinan con la guerra espiritual. Quieren pelear con el diablo. Tú no puedes pelear con el diablo. Él te va a vencer. Punto. Si tú crees que estás peleando con el diablo, estás engañado. Amén. Él te tiene engañado. Las personas que a veces andan en esa guerra espiritual, hermanos, son a veces, no digo que todos, yo no quiero juzgar y decir, y yo sé que es hablar de la guerra espiritual, pero a veces ellos dicen que están mano a mano con el diablo. Yo pienso más bien que andan hombro a hombro con el diablo. Amén. Tal vez no aceptarán en una sola enseñanza esto, pero medítelo. ¿Qué dice la palabra? Someteos a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahí está. Ahí está. Esta es la guerra espiritual. Esta es la manera de liberarse de las ataduras y la influencia diabólica en tu vida. Pero lo último que hacemos a veces es someternos a Dios. Amén. Yo he visto gente ayunar, gritar toda la noche hasta que estaban roncos ahí hablando en lenguas. Y perversos andaban. Oh, no. Yo ayuno, yo oro, yo hago esto y otro aquello. Pero no estaban sometidos a Dios. Podemos esforzarnos, hermanos, en la carne, con un orgullo. Amén. Y es solamente eso, somos nosotros que estamos haciendo todo el esfuerzo, pero no estamos sometidos a Dios. Dios está lejos de uno. Gloria a Dios. Sométese a Dios, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Termino con esto. Son 3 frases muy cortas, hermanos. Amén. Para poder conservar y restaurar una relación. Amén. Es muy sencillo esto. Es el patrón bíblico. Amén. Es el patrón bíblico. Me equivoqué. Lo siento mucho. Perdóname por favor, perdóname, te suplico, te ruego que me perdone. Amén. Con eso, hermanos, nos acercamos a Dios y con eso nos acercamos a las personas. Amén. Así mismo, es tan sencillo. Es la fórmula divina ser restaurado. Amén. Gloria a Dios. Hice mal.
Me equivoqué, andaba mal. Gloria a Dios. Uno siente que una tristeza, dice la palabra, una tristeza sobreabrumadora por su estilo de vida, por lo que uno es. Eso aflige a uno, eso le hace uno sentir horrible. Uno se siente mal, asqueroso, sucio. Es la convicción del Espíritu Santo. Es lo que impulsa a uno a pedir perdón. Amén. Es la convicción del Espíritu Santo. Es la tristeza divina que conduce a uno al arrepentimiento. Amén. ¿Qué es arrepentimiento? A veces hasta nos equivocamos, hermanos, con palabras tan sencillas como arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, lo siento. Eso es importante. Eso bíblicamente es muy profundo. Sentir, amén, las consecuencias y efectos y el estado de estar en el pecado. Eso sí, hay que sentir eso. Y es lo mismo que uno siente cuando uno dice a una persona, I'm sorry. Amén. No es para salir del paso, no es para arreglar en el momento, hermanos. No, es porque uno está ya cansado de cómo uno es. Ya está cansado con esa actitud, cansado con ese comportamiento, cansado del daño que está haciendo. Ya uno está ya sorry por eso. Lo siento mucho, es que me está afligiendo. ¿Quién soy yo? Eso es lo que nos conduce, hermanos, espiritualmente a arrepentirnos. ¿Sabe qué es arrepentimiento bíblicamente? Uno va caminando y da la vuelta y camina hacia acá. Ese es arrepentimiento. A veces, I'm sorry, pero quedamos ahí mismo. I'm sorry, seguimos caminando así. I'm sorry. Pero no hemos cambiado dirección. Eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento bíblicamente es dar la vuelta a 180. 180 es la mitad del círculo, ¿no? Así. Un giro de 180 y uno va caminando en otra dirección, la dirección opuesta. Cada vez más se está alejando de ese comportamiento, de esa actitud, de ese lugar. Eso queda en atrás, queda en el olvido. Uno se aleja de eso, es arrepentimiento. Pero muchas veces quedamos pegaditos, hermanos, a las cosas, diciendo I'm sorry, pero no sentimos nada. Oh, gloria a Dios. Vamos a ponernos en pie, si no. Son 3 frases, hermanos. 3 frases, amén, tan claves. Me equivoqué. Nuestra arrogancia odia esta frase. Se nos queda trabada en la garganta, hermanos. Amén. Se nos queda cruzada esa palabra. Me equivoqué, estoy mal, hice mal. Amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que decirlo. Tenemos que decirlo. Gloria a Dios. Y el perdón, hermanos, tenemos un ejemplo tan claro del perdón. Jesús miró desde la cruz a los que le habían golpeado, los que le habían traicionado, los que le habían escupido, los que le habían pegado. ¿Y qué dijo? Perdónalos. Perdónalos. ¿Qué estaba haciendo? Él estaba reconciliándose con el hombre. Él estaba restaurando una relación familiar. Él estaba restaurándose con sus hijos. Desde la cruz es lo que estaba haciendo. Estaba restaurando esa buena relación entre Él y nosotros. Amén. Por eso Él demostró y exhibió tan horriblemente
un cuerpo destruido, golpeado, rasgado, diciendo, es lo que hemos hecho. Ahí está la confesión del pecado. Él lo hizo con su cuerpo. Destruyó ese cuerpo para mostrar las consecuencias y el efecto del pecado que está en nosotros. Y con ese cuerpo roto y quebrado y golpeado, Él dijo, perdónanos, perdónanos. Y con eso abrió, hermanos, un mejor y nuevo camino, dice la palabra de Dios. Rasgó el velo, rasgó su cuerpo y abrió un nuevo camino. Y dijo Santiago, ustedes todavía están en el camino viejo. Persistimos, hermanos, en el camino viejo, en vez de caminar en un camino nuevo y mejor que Él ha diseñado, que Él mismo compró por su propia sangre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Me equivoqué, lo siento. Gloria a Dios y perdóname. Ahí está la fórmula, hermanos, para la restauración. No es fácil. No es fácil, pero tenemos que matar el orgullo. David no solamente lamentó, amén, o pidió perdón, pero lamentó su error. Ten piedad de mí, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Gloria a Dios. Estoy mal, lo siento mucho y perdóname. Wow, qué revelación del Espíritu de cómo ser restaurado a Dios y cómo restaurarnos el uno al otro. Tan efectivo es gozar de una buena relación con Dios y con otra persona, pero hermanos, persistimos en el camino viejo, podrido, equivocado, destructivo. ¿Por qué están guerras y conflictos entre nosotros? Digo, increíble. Es porque están tratándose el uno al otro como el mundo todavía. Como el mundo. Jesús lo dijo claramente. Dijo, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdes de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si tenemos un conflicto, algo que hay que arreglar, hermanos, Jesús mismo dijo, debemos de abandonar todas las demás actividades. Abandonar todo lo demás. Nada tiene prioridad, nada es más importante en ese momento, ni adorarle a Él, ni adorar a Dios. Él no quiere ni escucharte en ese momento. No ore a mí, no me alabe, no me adore. Vaya y arregle eso, restaure esa relación entre tú y esa persona. Y después vuelve y hablamos. No puede ser más claro. Gloria a Dios. Tengo que esforzarme, hermano, mi matrimonio, con mis hermanos, con mis hijos, poder hablar estas tres frases tan claves. Me equivoqué, lo siento mucho y perdóname por favor. Quiero cambiar, quiero ser como Jesús.
confesaos vuestras ofensas unos a otros, dijo Santiago, y orad unos por otros. ¿Para qué? Para ser sanados. Para poder ser sanados. ¿Por qué andamos en conflicto, en guerra y tensión, hermanos, y cruzados el uno con el otro, hermanos? No debe de ser así. Eso es una vida pobre, baja, miserable. Como si estuviéramos todavía andando con el diablo. Enemigo con Dios y amigo con el diablo. Podemos también interpretar lo que dijo Santiago. Gloria a Dios. Él dijo, no, eso no está bien, están mal, están enfermos. Hermanos, vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a sentir nuestro error y nuestro pecado. Y vamos a pedirle perdón. Y Él es justo y fiel para perdonarnos y sanarnos y darnos paz y liberarnos y restaurarnos. Tu matrimonio puede ser restaurado. Tu relación entre tú y tu hijo puede ser restaurado. Esa relación entre tú y tu familiar puede ser restaurado. Restáurese con Dios y restáurese con los demás. Reconcíliese con Dios y reconcíliese con los demás. Y serás sanado. Y seremos sanados. Quiero ser sano. Vamos a orar, hermanos, un minutito aquí. Siente, hermanos, siente ahora. Siente a veces, hermanos, siente lo que está pasando en tu vida, lo que el pecado está haciendo. Siente eso, por favor. Eso te va a conducir a restaurarse con Dios y con los demás, a ser sano, entero, libre, viviendo en paz y justicia. Es el plan de Dios para nosotros. Es por eso Él fue a la cruz y abrió un nuevo y mejor camino. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué más? Para dejarnos ahí en la misma miseria, ataduras del pecado. No. Estoy mal. Perdóname, Dios. Siento mucho lo que ha pasado. Siento mucho como soy. Siento mucho mis actitudes y comportamientos. Perdóname, Dios. Restáurame, Dios. Sáname, Dios.